El biólogo José Luis Vázquez Vegas. Bienvenidos a Resiliencia TV, el cual es un espacio que difunde temas de interés a la ciudadanía de una manera amigable, buscando ser parte de solución a problemas de nuestro país. El día de hoy hablaremos sobre la teledetección y para esto tenemos a un experto en el tema, a Lucio Villa Ramos. Él es ingeniero ambiental con maestría en geoambiente y ciencias de la tierra y del ambiente. Consultor internacional, especialista senior en teledetección SIG y estudios ambientales, con más de 10 años de experiencia en el procesamiento y análisis de data satelital. Eh, También tiene experiencia en temas asociados a la geoespacial, aplicado a la geociencia, estudios ambientales. Bienvenido, Lucio. ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias, Lucio. Gracias por darte este espacio, este tiempo. Lucio, coméntanos un poco sobre tu background, un poquito sobre ti. Cuéntanos para saber. Bueno, yo soy egresado, como ya conoces tú, otros colegas, egresado de La Molina en el año 2008 de Ingeniería Ambiental. Y al culminar la carrera, bueno, tuve la oportunidad de viajar al extranjero, a especializarme en todo lo que es el uso de, básicamente, de tecnologías y diferentes cosas, equipos, materiales para poder trabajar en el tema del monitoreo del ambiente. Una de las cosas que quizás más atrajo mi atención era el uso precisamente de satélites, ¿no? Satélites, herramientas de procesamiento de información para poder conocer un poco más lo que sucede en la superficie de la Tierra. Propiamente dicho, la teledetección, como vamos a discutir en un momento, ¿no? Tiene es parte de una gran rama que se conoce como geomática y tiene diferentes tipos de aplicaciones en ese momento y hasta el momento, en la actualidad. Europa, Estados Unidos son países que han liderado fuertemente este tipo de avance y hoy en día con la democratización de la tecnología es cada vez más accesible a todos nosotros. Interesante, interesante, Lucio. Bueno, tienes una trayectoria muy, muy interesante en este corto tiempo. Eres un joven y sé que estás liderando también grupos involucrando a jóvenes, ¿no? Cuéntanos, Lucio, ¿qué es la teledetección y cómo viene evolucionando? La teledetección tiene muchas definiciones, pero podríamos considerarlo como este conjunto de herramientas, metodologías, técnicas que empleamos para poder acceder a información sobre la superficie de la Tierra o cualquier otro ambiente de forma remota, ¿no? Sin estar en contacto con ella, ¿no? Y puntualmente a través del uso de ondas electromagnéticas, propiamente dicho. En pocas palabras, imitar lo que nuestros ojos hacen para poder entender qué cosa hay en la superficie y ir un poco más allá, ¿no? Porque cuando hablamos de luz no hablamos solamente de la luz visible, hablamos diferentes tipos de luz, ¿no? O de ondas electromagnéticas, como se conoce técnicamente. Interesante, muy interesante. Interesante, Lucio, interesante, ¿no? Cómo nos explicas, ¿no? Estas distintas conceptos, ¿no? De la teledetección. Eh, Otra de las consultas también que te haría, Lucio, es, ¿qué es la ciencia de datos asociada a la teledetección? Bueno, la ciencia de datos es un campo bastante joven, es un campo interdisciplinario. Básicamente lo que busca es involucra diferentes métodos, procesos, algoritmos, ¿no? Y que se emplean para poder extraer información valiosa, ¿no? Darle valor a esos datos que se tienen. En pocas palabras, hacer que estos datos sean útiles, ¿no? Va muy de la mano con la teledetección porque muchas de las metodologías que se implementan en esta disciplina se utilizan hoy en día para poder extraer información también que proporcionan estos sensores remotos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Machine Learning, ¿no? A través del Machine Learning podríamos analizar, interpretar mejor todos los aspectos y detalles que vemos en las imágenes que proporcionan estos satélites. Muy interesante, esa es una nueva rama, ¿no? Que mucho ahora se ha estado escuchando y sobre todo que ha revolucionado el campo de la ciencia y la interpretación de la información a nivel también institucional, ¿no? Sí, y Lucio, cuéntanos también, bueno, he escuchado también un poco sobre los conceptos de cloud computing y big data. Hay un término ahí que recuerdo sobre el big air data. ¿Qué nos puedes decir sobre esto y cómo puede ayudar estos nuevas, digamos, líneas de investigación o conceptos
a los problemas ambientales, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa también. A ver. Bueno, para entender un poco estos conceptos hay que entender también el contexto singular que estamos viviendo, ¿no? Porque probablemente algunos colegas que han estado ya trabajando en este medio hace 10, 20 años conocerán que ha habido muchas cosas que han cambiado en estos años, ¿no? Lo que sucede es, para empezar, por ponerlo así, una imagen satelital o este tipo de imágenes que proporcionan estos aparatos desde el espacio o simplemente desde plataformas aerotransportadas, desde aviones, helicópteros, suele ser muy pesada, ¿no? Pesa bastante, ¿no? Y generalmente suele ser limitada, ¿no? En el pasado, en los años 90, inclusive hacia finales del año 2000, del año 2000 hasta el 2010, era muy complicado poder acceder a información, a este tipo de imágenes. Costaban, había que pagar mucha de ella, ¿no? Lo que sucedió a raíz del año 2013-14, ¿no? La NASA libera toda parte de su información satelital en el programa Landsat, por ejemplo. Y en el año 2014-15 comienza a ponerse en actividad el programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea, la ESA, igualito bajo la misma política, ¿no? Datos abiertos, lo que los satélites captan, tú lo puedes descargar en tu casa y los puedes utilizar. De la noche a la mañana nos hemos visto saturados de mucha información satelital, y no solo eso, sino también que muchas instituciones han empezado también a generar ya, análisis, información analizada, mapas, que tranquilamente se pueden también aprovechar, utilizar para poder complementar el análisis. Entonces, cuando existe esta gran cantidad de información de la Tierra, de la superficie de la Tierra, incluso de la atmósfera y todo, tenemos lo que conocemos un problema de Big Data, ¿no? La cantidad de información que se tiene es tan abundante que nuestros medios para procesar y analizarlo no es suficiente. Y es ahí cuando entra a tallar lo que se conoce como la computación en la nube. Básicamente tener una computadora gigante, ¿no? Capaz de procesar toda esa información, eh, pero accesible a través de la red, ¿no? Del Internet, por ejemplo, que es una forma de acceder. ¿Cómo funciona? Estas grandes compañías como Google, Amazon, Alibaba, otras, tienen grandes servidores que conforman los famosos data centers, que eventualmente se podrían utilizar o se están utilizando parte de esa potencia para poder procesar esta información. El acceso es bastante simple, aunque alguno de ellos cuesta dinero, algunos hay que pagar, hay otros que son servicios gratuitos como Google Earth Engine. A través del Internet te conectas a parte de esos recursos y puedes tranquilamente transformar una computadora de 500 soles, 1000 soles, en una supercomputadora de 1.000.000. Y no solo eso, también puedes acceder al mismo tiempo a toda esta gran cantidad de información, de datos que a diario están monitoreando la Tierra y la atmósfera para poder procesar y obtener resultados en tiempo real. Y eso es lo más emocionante de lo que ha evolucionado o ha cambiado en estos años. Esta generación, la generación a partir de hace 5 años para adelante, se están viendo, digamos, inmersos en esto, ¿no? Y es ahí también que concatena, ¿no? Con el tema de las metodologías de la ciencia de datos o data science para poder aprovechar mejor esta información. Wow, 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 lo que nos cuentas, Lucio, es muy, muy alentador, de verdad, y lo cual también exige que los profesionales ahora pues tengan mayor preparación en esos ámbitos. Entendería de que el hecho de que se aperture, como nos dices, ¿no? Cualquier computadora de casa puede ayudarnos a procesar cantidad de información o información que en algunos tiempos era difícil porque una imagen satelital, hay que decirle un poco a la audiencia, pesa gigas, ¿no? Gigas de información y a veces tener volúmenes de esa información era casi complicado el procesamiento. Cuéntanos un poquito de esta partecita que es muy interesante. ¿Qué necesitan los profesionales ahora para poder sumarse y enrumbarse en esta nueva dinámica asociada al manejo de los datos? Porque requieren de preparación. Cuéntanos un poquito. Claro, de hecho, cuando hablamos de ciencia de datos, inclusive de la misma teledetección, SIG, o la geomática en general, no hablamos de disciplinas alejadas, divorciadas de las diferentes especialidades o oficios que hoy en día, o profesiones que hoy en día tenemos, ¿no? Es muy complementario, ¿no? Lo primero que se necesita para poder comprender un poco esto es tener conocimientos obviamente en informática.
en mayor o menor medida es necesario conocer, aprender a programar. Ahora, hay diferentes niveles, ¿no? Muchas de estas herramientas nos permiten, simplifican el proceso, inclusive los lenguajes de programación no tienen que ser demasiado complejos en muchos de ellos. Y si hay necesidad, pues realmente una cosa también que ha cambiado y revolucionado el mundo de la información es que tenemos literalmente un pelotón de profesionales siempre colaborando, contribuyendo. Precisamente el día de ayer cerró el segundo, bueno, Geo for Good 2020, que es un gran evento que organiza Google, que tiene sesiones, tenía, bueno, cerró, tenía sesiones en las cuales profesionales están apoyando a otros profesionales a mejorar sus análisis, sus códigos, le llamaban clínica de códigos, ¿no? Una clínica de códigos. Entonces es un concepto muy interesante y definitivamente yo creo que además obviamente de aprender a programar, hay que también aprender a dominar otras pequeñas habilidades, ¿no? Pero todo esto obviamente es parte de la voluntad y es que lastimosamente no muchas instituciones en el Perú están ofreciendo este tipo de especialización, así que hay que ir un poco buscando, ¿no? Pero no es muy problemático. Recuerden que así como hablábamos de cloud computing o big data, también existen muchas instituciones que están ofreciendo cursos gratuitos, algunos pagados, algunos becados. La formación hoy en día es factible a través de muchos de estos mecanismos, ¿no? Me parece que Google mismo tiene un programa de entrenamiento gratuito que va a empezar, o que algunos que ya están grabados, otros que van a comenzar en poco. Pero por decirlo de alguna forma, realmente lo que se necesita en buena parte es voluntad. Y lo segundo, entender que la utilidad que esto va a tener en nuestras carreras, ¿no? A largo plazo, ¿no? En la especialidad de los futuros analistas, ¿no? De información. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Lucio, y sobre todo esto apertura también al diálogo entre profesiones, ¿no? Porque también, si bien en la cooperación, ¿no? Por ejemplo, hay mucho de los ingenieros de sistemas, ¿no? De las distintas formaciones que pueden también ayudar en toda esta revolución, digamos, tecnológica digital para el análisis de la información y el ciencia de datos, específicamente, bueno, en el rubro que nos llama un poco la atención sobre los problemas ambientales sociales, ¿no? Esa relación tan, digamos, compacta que hay, ¿no? ¿Y cómo vamos en el Perú en estos campos, Lucio? Cuéntanos. El Perú está avanzando, yo creo, a buen paso, a un paso normal a nivel de la región. Lo que sí, a veces a mí me sorprende un poco es cómo hay pequeños trabajos, proyectos que están destacando, algunos mejores que otros. Pero digamos, a nivel de la región, los países que lideran siempre estas cosas son los dos países que son potencia, ¿no? Brasil y Argentina, básicamente. Porque si bien es cierto, necesitamos ciertos tipos de conocimientos, pero también necesitamos conocer fuertemente nuestra disciplina, nuestra rama de especialización, ¿no? Si eres un ingeniero ambiental, un biólogo, entonces requieres conocer un poco más de tu trabajo, ¿no? Y a veces facilita mucho el hecho de que haya ya personas que han hecho el trabajo de integrar todo esto, ¿no? Aunque nosotros mismos podríamos hacerlo, por supuesto, pero el concepto de ciencia mixta está mucho más desarrollado en otros lados. Y quizás eso limita un poco la explosión de este tipo de actividades en Perú. Se ha avanzado, pero todavía hay realmente bastante, bastante que se puede hacer comparado con lo que se está haciendo en otros países de la región y del mundo, qué decir en Europa o Estados Unidos, ¿no? Eso me lleva un poco también a preguntar, Lucio, y ante esta revolución, ¿cómo queda el satélite peruano que acabamos de adquirir? Es un tema que genera información también, volúmenes de información. ¿Cómo entra, ¿no? Dentro de esta lógica de manejo de volúmenes de información y que es accesible? Yo creo que ese es el principal problema, si tenemos que hablar de un problema de acceder a este tipo de información, que realmente no es tan fácilmente accesible, ¿no? O sea, estamos hablando de una época en la cual, por poner solamente un ejemplo, hay empresas que tienen acceso o proporcionan imágenes de una resolución espacial de 3 metros. O sea, es algo que no tiene precedentes en la historia de la teledetección o de la geomática en general. 3 por 3 metros cuadrados. Actualmente las imágenes gratuitas, Sentinel-2, por ejemplo, la resolución espacial máxima son 10 por 10 metros cuadrados, o 10 metros.
Se está pensando en un proyecto para mejorarlo un poco hacia los siguientes años. Van a mejorar con unos procedimientos, pero todavía 10 metros por ahora, lo encadena 10 metros. O sea, si queremos más detalle, tenemos que pagar. Y los costos comienzan a ser exponenciales, ¿no? Claro. $500, $1.000, $1.000. Pero esta empresa y este proyecto, con ayuda del fondo noruego, de Noruega, básicamente van a liberar, si es que ya no lo han hecho, imágenes mensuales de la Amazonía, ¿no? A 3 metros, ¿no? De detalle. Entonces, la filosofía de la tecnología hoy en día es el fácil acceso a este tipo de información, acceder fácilmente a este tipo de información, a estas propiedades, estas computadoras virtuales capaces de poder procesar esta cantidad de información. Entonces, cuando nos vemos en la penosa necesidad de tener que hacer muchos trámites complejos para acceder a una imagen, nos preguntamos si hay una mejor forma o no de acceder. Y realmente existen hoy en día muchas fuentes alternativas para conseguir información. Me parece que el satélite peruano cumple un rol muy interesante. Ya he podido ver el tipo de imágenes que genera, pero la forma como se distribuye la información todavía podría mejorar más, ¿no? Imagínense poder concatenarlo a las universidades o a las instituciones que están investigando, ¿no es así? América Latina, lastimosamente, ha desarrollado un poco bajo esta filosofía cerrada en cuanto a compartir y distribuir información. Por nuestros propios temas, digamos, históricos, ¿no? No lo hacemos. Pero, por ejemplo, en Europa existe una filosofía diferente. Los recursos, las imágenes, la información que se adquiere con fondos estatales, generalmente es acceso público, ¿no? Y Claro. eso no sucede mucho en el Perú. Por ejemplo, para muestra un botón, si usted quiere mañana conseguir una imagen satelital de alta resolución a 50 centímetros, 70 centímetros, es probable que al acabar el día no lo va a conseguir. Pero si está en Es otro cierto. país, puede tener suerte de conseguir, quizás no la imagen del día o de la semana o del mes, pero un poco más cercano. Pero aún eso, realmente, como ya alguna vez en algunas ponencias que realizaba hace 6, 8 años inclusive, cuando recién llegaba a Perú, regresaba a Perú, eso no interesa, ¿no? Porque la ola tecnológica es tan fuerte que no importa mucho que no tengas acceso a una imagen de 50 o 70 centímetros, Made in Perú, o Made in Chile, Made in Ecuador, no interesa porque la oferta ha aumentado y es factible poder conseguir información fiable a través de otros recursos, ¿no es así? Entonces, realmente yo creo que es un tema de tiempo. En su momento yo mencionaba que era un tema de tiempo, que la ola tecnológica golpee a nuestro país y nos lleve a esta modernidad obligatoriamente. Y hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? No necesitas tener acceso a un satélite en particular, porque si no hay uno, hay otro, y si no hay otro, hay otro. Y así tenemos muchas iniciativas en el mundo que están trabajando sobre esta línea, ¿no? Perfecto, perfecto, Lucio. Interesante tu enfoque, ¿no? Respecto un poco a lo que señalas. Eh, Ahora, y respecto a los países que llevan la vanguardia en la teledetección, ¿qué nos puedes decir? Hablando de los países aquí en Sudamérica, por ejemplo, pues si hablamos de países del primer mundo, creo que la brecha es mucho más significativa. Hablando de países que son más cercanos a nuestra realidad de Sudamérica, por ejemplo, Argentina, que hace poco lanzó su segundo satélite radar, ¿no? Fue un par de años, creo, unos años antes precedentes a la adquisición del satélite peruano y luego su posterior lanzamiento. Lo que encontré en ese tiempo fue que esta rama, la geomática, la teledetección, sistemas de información geográfica, aunque me parece que la parte de SIG estaba más avanzado, pero la parte de teledetección y la parte justamente de las ciencias de datos estaba todavía un poco en pañales, por decirlo, ¿no? Si bien había trabajos que se estaban haciendo, pero me refiero ¿no? de forma general, que sea parte del mantra que todos los días nosotros recitamos para trabajar, como hoy en día ya se está viendo más. Entonces, hablando de ese nivel, nosotros nos hemos quedado todavía desde el punto de vista de como consumidores, no somos generadores de información todavía. Y si generamos información nueva con herramientas como nuestro satélite, es todavía muy limitado, ¿no? Y por supuesto, ni qué decir de la independencia tecnológica, ¿no? Lastimosamente, los contextos que nos ha tocado, el contexto que nos toca vivir, nos ha relegado un poco en esta parte y nos va a seguir relegando, ¿no? Porque en ese momento, creo que hace ya 7 años, 8 años atrás, ya se veía que eso iba a pasar. Y eso es lo que está sucediendo. Pero no todo es mala noticia, ¿no? Bueno, Argentina, por ejemplo, ha tenido la capacidad de crear y construir enteramente su propio radar.
y bueno, y con apoyo, obviamente, luego lanzarlo al espacio, cosa que es impresionante, ¿no? Un país que ha avanzado fuertemente en el manejo de tecnología. Hay que entender que cuando uno tiene algo de este tipo de proyecto, no solamente hablamos de un aparatito, hablamos de toda la fuente de trabajo que genera, ¿no? Desde la persona que va a preparar el desayuno para los ingenieros hasta la persona que va a encargar de ensamblar los componentes más mínimos de los aparatos. Es desarrollo, ¿no? Y eso justamente creo que es una gran diferencia entre los países de primer mundo, por decirlo, y los países en vía de desarrollo, la tecnología, ¿no? Todos los países que están en los top son países que tienen como base de desarrollo la tecnología. Creo que Perú está todavía en esa parte un poquito lejos a nivel de la región, pero no es problema, no tendremos satélites, no tendremos satélites diversos, ¿no? Tenemos uno que funciona, pero no tan diversos como quisiéramos, en la cantidad que quisiéramos, pero tenemos tecnología, tenemos la posibilidad de acceder a otros recursos, y yo creo que eso no es excusa para no avanzar en el cambio tecnológico. Hay más que suficientes recursos para seguir haciéndolo como ya se está trabajando, ¿no? Sí, sí, bueno, es cierto, resalta un poco de lo que señalas, el volumen, digamos, o mejor dicho, la fuerza, digamos, motriz que movería, ¿no? Puestos de trabajo, la tecnología y todo, ¿no? Lo que envuelve el manejo de la información, es interesante, ¿no? Y creo que ese también debería ser una apuesta, ¿no? También a nivel no solamente de Lima, Perú, sino también a nivel regional, donde hay muchos problemas, ¿no? Sobre los cuales, digamos, abordar donde la tecnología, y creo que estas soluciones o desarrollos, como has dicho, a nivel de innovaciones locales, podrían, digamos, traer, digamos, buenas, instrumentos para poder, digamos, combatir con la tala ilegal, con la minería ilegal, ¿no? Muy, muy interesante. Argentina entonces sería uno de los países que lleva la ventaja en nuestro sector. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves un poco, bueno, a raíz de esta pandemia, ¿no? Que digamos, ha generado pues cambios a nivel global también, ¿no? La pandemia ha generado cambios a nivel global. ¿Cómo crees que ha contribuido la teledetección en tiempos de pandemia? Bueno, desde el primer momento que empezó la pandemia y comenzó las cuarentenas a nivel general, se empezó a detectar algunos patrones muy interesantes respecto a cómo, por ejemplo, muchas ciudades dejaban de emitir determinados contaminantes a la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, uno de los principales, se monitoreó bastante con el Sentinel-5P, con el sensor Tropomi. Se veía, por ejemplo, la cantidad de este contaminante y las concentraciones que disminuían radicalmente en muchos países que ya empezaban la cuarentena. Y había un patrón muy particular, muy interesante, que en ese tiempo se veía, que estábamos revisando la información, es que algunos de los países que fueron golpeados posteriormente muy fuerte con la ola de infectados y posteriores decesos, seguían teniendo altas tasas de emisión de dióxido de nitrógeno, ¿no? En la región, Perú no era la excepción, por supuesto, ¿no? Perú, Ecuador, seguían con esa lógica, ¿no? Brasil también, por ejemplo. En Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, solo se generaba una cantidad importante, ¿no? De dióxido de nitrógeno, y se veía este patrón. Posteriormente, cuando se radicalizó un poco, se fue, digamos, apuntando, se fue eh, fortaleciendo el tema de las cuarentenas, luego se veía cómo estas concentraciones disminuían, ¿no? Entonces había un antes y un después típico, claro y bien marcado en las regiones. Eso es como un punto. Luego, en otros aspectos, se ha tenido un rol bastante particular en el uso de estos recursos para poder monitorear otras diferentes actividades. Tengamos en cuenta que mucha de la actividad que hoy en día estamos haciendo, actualmente, que estamos ya poco a poco aperturando las actividades, se veían limitados. Entonces, por ejemplo, para monitorear proyectos, actividades impactantes, tomó mucha relevancia, ¿no? Tomó mucha relevancia, era factible, porque los satélites, los drones, todos estos aparatos siguen volando, siguen tomando información, siguen generando. El Internet nunca colapsó, siempre estuvo. Entonces, se tuvo un trabajo bastante activo, ¿no? Y yo creo, tanto como la detección, en general, la ciencia de datos ha demostrado un rol muy importante
a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y por supuesto, todavía seguimos en cuarentena. Y bueno, ya acabó la cuarentena, pero todavía creo que tenemos que seguir de alguna forma cuidándonos y tener en cuenta que lo que se viene, lo que ha mostrado ya la evolución de esos datos es la segunda ola, golpeó fuerte, está golpeando fuerte Europa, ha empezado a golpear a otros países y lo que se espera por lógica es que va a golpear sí o sí a Sudamérica. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y si no, y no creemos a la estadística, vayamos a preguntar a nuestros amigos, colegas, vecinos, ¿no? que están por esos lares, ¿no? Que nos cuenten un poco cómo se está viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que en general la tecnología ha mostrado su utilidad para poder controlar o entender mejor la evolución de este fenómeno, ¿no? Sí, sí, y efectivamente se pudo evidenciar el impacto del hombre, ¿no? En términos, digamos, de algunos parámetros, ¿no? Que han sido también detectados con algunas información, digamos, proveniente del asesoramiento o de la teledetección. Y eso ha servido también para ver que sí, se pueden hacer cambios a nivel para los ecosistemas, para mejorar los ecosistemas, ¿no? Entonces, sí, de una u otra manera, pues, ha mostrado evidencia, ¿no? La teledetección en estos tiempos de pandemia, ¿no? Muchos datos he visto también sobre algunos ensayos de algunos científicos en los cuales han podido ver, ¿no? Cuerpos de agua más limpio, ciudades, digamos, con menos dióxido de azufre, ¿no? Eh, y también esto, bueno, es alentador, ¿no? O sea, de una otra manera, pues saber que en nosotros está el poder disminuir esos parámetros y darle pues un respiro al planeta, ¿no? Eh, sí, interesante, Lucio, lo que señalas, ¿no? Ahora, Lucio, y hablando un poco de la ciencia, ¿cómo aporta, digamos, la televisión en la ciencia? ¿Cómo ves el tema ahí? La teledetección en sí es muy transversal a todas las disciplinas. O sea, sí, quizás acá en Sudamérica la hemos conocido muy poco, hace 10 años no era muy usada, muy conocida, y fue, digamos, aplicado por algunos grupos de profesionales que poco a poco han tomado relevancia, tomaron, por decir, la batuta en temas muy necesarios, ¿no? Pero ya en otros países vieron bastante la utilidad del uso de estas metodologías, ¿no? De estas técnicas. Por ejemplo, por poner un simple ejemplo, ¿no? Tenemos un arqueólogo o alguien especializado que está buscando más información de una zona determinada en plena selva, ¿no? Hace un sobrevuelo con un aparato, con LIDAR, y luego haciendo un pequeño análisis, procesamiento, puede encontrar antiguas estructuras. Acaba de aplicar o aplicar lo que se conoce o formar parte de lo que se conoce como arqueología satelital, por decirlo. Hablemos de otros temas, por ejemplo, uno en planificación urbana, ¿no? Nosotros hemos usado muy poco estos recursos, pero realmente el uso para planificación es muy importante. Hace unos años tuvimos, por ejemplo, trabajos de censo, ¿no? Un censo nacional en el cual hubiera sido bueno utilizar previamente estas herramientas. Y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de monitoreo de recursos, Perú, sobre todo, si entendemos la amplitud de nuestra Amazonía o de otros ecosistemas frágiles como el bosque seco, ¿no? En la parte norte, podemos entender que Perú tiene un territorio muy vasto, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología en las diferentes disciplinas es necesario en nuestro país y es necesario apuntar a la formación de profesionales que tengan este conocimiento, este know-how, como lo llamamos. ¿Por qué? ¿Quién mejor que, por ejemplo, un ingeniero forestal para entender qué cosa es o cuál es la dinámica de un bosque, ¿no? Que pasan mucho tiempo analizando, obviamente. ¿Quién mejor que un ingeniero ambiental para poder identificar la relación de estos patrones de contaminantes en determinados cuerpos de agua con las imágenes que se pueden ir percibiendo? ¿Qué mejor, ¿no? Que un biólogo para poder entender el patrón o la dinámica de las especies y de su movimiento en el espacio, ¿no? A través del uso de la información que se puede generar con estos sensores. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo y lo que va a tener que suceder en el país es empezar a fortalecer mucho más
lo que vamos a llamar el conocimiento mixto, ¿no? Las ciencias mixtas, como se conocen en otros lados. Exacto, sí, es correcto, ¿no? El tema, o sea, lo que exige, ¿no? Exige también a la formación de los chicos el que puedan, digamos, hacer ciencias mixtas. Por ejemplo, este es un nuevo paradigma, ¿no? De desarrollo de investigación que a veces en la universidad no nos permiten, ¿no? Es difícil el poder, digamos, hacer tesis o investigaciones juntando, digamos, enfoques, ¿no? Eh, eso es interesante, ¿no? Las distintas, digamos, aplicaciones que he señalado. Ahora, ya en esta parte, digamos, final un poco de la entrevista, Lucio, quisiera que nos comentes un poco algunas palabras, ¿no? A nuestra audiencia y sobre todo a los jóvenes, ¿qué les podrías, digamos, decir respecto a este tema? Bueno, gracias, José. Bueno, creo que para concluir esta entrevista, y te agradezco por esta oportunidad, creo que es importante hacer una pequeña reflexión sobre el rol en sí de la ciencia y de toda la nueva ola tecnológica en la formación de los futuros profesionales, de los actuales futuros profesionales, y en el futuro rol que ellos van a jugar en el desarrollo del país, porque finalmente eso es lo que nos estamos jugando, por decirlo de alguna forma. Creo que para nadie, para ninguna persona es desconocido que existe una simetría en el tema de la enseñanza a nivel del país. Por eso, de hecho, muchas personas de provincia prefieren emigrar a las ciudades donde está un conocimiento un poco más condensado, un poco más actualizado de las cosas que hay. Y es una brecha que no hemos podido romper. Nosotros, eso existe todavía, ¿no? Lo interesante, y quizás tomando algún punto positivo de lo que nos ha obligado este periodo de pandemia, es aprender que sí se puede trabajar de forma distante, ¿no? Yo creo que las universidades, las instituciones educativas de cara a futuro van a tener que considerar este capítulo de la enseñanza remota en algún punto para intentar superar esa brecha, porque probablemente va a ser complicado de cara a los siguientes 10 años poder desplazar profesionales altamente capacitados a las diferentes regiones, pero la formación remota se presta como una alternativa para poder suplir estas necesidades, ¿no? Finalmente, la formación de los futuros profesionales de hoy van a determinar el desarrollo del país en el mañana, ¿no? Lo hemos visto antes y lo estamos viendo. Una vez, y con esto yo termino y te agradezco nuevamente por esta oportunidad, una vez tuve la oportunidad de conversar con un colega, ingeniero también, allá, el tiempo que viví en Europa, sobre una discusión sobre por qué Francia era una potencia mundial y por qué Perú no lo era. Porque se supone, si comparamos a nivel de riqueza, de recursos, pues ambos países estamos igual, ¿no? Fue una conversación reflexiva, porque fuimos un poco, digamos, desgranando todas las posibilidades de por qué. Hay muchas razones, obviamente, no quiero simplificarlo, algo Claro, simple. Pero uno de los interesante. factores, claro, uno de los factores que logramos determinar fue, o digamos, llegar a un acuerdo, es el conocimiento, ¿no? El know-how. Esos países, los países desarrollados le ponen mucha importancia al conocimiento y nosotros realmente no la debida que se debería hacer. Tenemos el conocimiento, las universidades, las escuelas están muy abandonadas. El conocimiento es la razón por la cual nosotros exportamos papa, exportamos oro sin procesar y ellos nos venden aviones y satélites, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento es la base del desarrollo y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Y no solamente del lado de la academia, del lado también de de las mismas personas, de los mismos profesionales. Es una misión conjunta, ¿no? Para el desarrollo del país. Qué bonito, Lucio, que culmines, digamos, con estas palabras, ¿no? Muy, digamos, alentador y también esperanzador, y un mensaje a los chicos, ¿no? Digamos, esta comparación que has hecho, ¿no? Entre Francia y Perú y qué es lo que, digamos, a ellos los mueve en términos de desarrollo, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, has dicho, el valor del conocimiento que tiene en el desarrollo de una nación es, creo que, grande, ¿no? Y si nosotros le agregamos un poquito ese factor, yo creo que haríamos cambios bastantes, ¿no? El presupuesto es muy limitado para el desarrollo del conocimiento en nuestro país y yo creo que por ahí debería de empezar, ¿no? Deberían de apostar más a las universidades, más a poder, digamos, generar conocimiento, ciencia, romper un poco estas barreras también de trabajar mucho las ciencias mixtas,
¿no? Yo creo que este escenario, digamos, es esperanzador para los próximos, digamos, años, ¿no? Y décadas que nos vienen. Y yo creo que es cuestión de poder tener un enfoque de estratégico, como lo ha señalado, ¿no? Muchas gracias, Lucio, por estar en este espacio de Resiliencia TV. Te agradezco que hayas podido estar aquí y gracias también. Estaremos en otra oportunidad, yo creo que también conversando sobre otros temas que han quedado ahí en nuestra discusión, en nuestra conversación. Y gracias, amigos, por estar presentes en este espacio y hasta una próxima edición de este programa. Y recuerden que nosotros somos parte del ambiente. A cuidar el ambiente es como cuidarnos. Muchas gracias y hasta luego.